Bienvenidas y bienvenidos a Axolitech Podcast, el espacio donde exploraremos la tecnología y sus impactos medioambientales y sociales. Mi nombre es Ignacio Rondini, y si les interesa la tecnología y quieren saber más sobre sus consecuencias en el mundo, están en el lugar adecuado. Acompáñame entonces, en cada episodio, a veces solo o a veces con invitadas e invitados, mientras descubrimos cómo crear un futuro tecnológico responsable e inclusivo. Que disfruten el episodio. Más de 50 millones de toneladas por año. Esa es la cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que son generados anualmente en el mundo. Esto reagrupa a todos los electrodomésticos, ya sean grandes o pequeños, como lavadoras, estufas eléctricas, radios, calculadoras y sobre todo todos los equipos de informática y telecomunicaciones como los smartphones, teléfonos, impresoras, pantallas, micrófonos, audífonos, computadores, cables, cargadores y todas las baterías que ellos usan. Es decir, todos los aparatos que utilizan electricidad para ejecutar una función. En este episodio número 12 quería que conversásemos sobre la importancia y la posibilidad de reciclar nuestros aparatos digitales, pero también más en general de todos los desechos electrónicos. Primero que todo, tenemos que preguntarnos por qué se genera una cantidad tan grande de desechos. Y es que si bien es cierto que las cosas después de un cierto tiempo van a tender a presentar desperfectos o tener problemas, ¿por qué cuando tenemos efectivamente un problema con un televisor o con un celular, el primer reflejo no es el mismo que cuando hay algún problema en un auto, por ejemplo? ¿Por qué tenemos esa tendencia con los dispositivos electrónicos que cuando hay algún desperfecto los desechamos rápidamente? La primera razón que se me viene a la mente es la diferencia del precio de adquisición. Un automóvil es mucho más caro que un par de audífonos. Sin embargo, en el caso de ciertos smartphones o computadores, el costo sí puede llegar a ser elevado. Quizás no tanto como un auto, pero sí representan un presupuesto importante que justificaría la reparación. Pero ¿por qué no es nuestra primera opción? ¿Por qué la primera opción es ir a comprar un aparato nuevo? Esto lo comenzamos ya a abordar en el episodio número 9 sobre la obsolescencia programada. Y tenemos que entender que los modelos de negocio de los aparatos actualmente se basan en una lógica extractivista y lineal, en la cual básicamente a partir de materias primas se construye un producto, ese producto es vendido y luego del uso es desechado para recomenzar el proceso. En este caso, la única opción de beneficio es la venta de un nuevo producto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el mercado ya está saturado? Es decir, cuando la mayoría de la gente que puede y que quiere comprar un smartphone, por ejemplo, ya tiene uno. ¿No es posible entonces agrandar el mercado? ¿Cómo se puede entonces aumentar los beneficios y vender algo más si no tengo más gente a quien venderle? Pues tengo que seguir vendiéndole más y más rápido a la gente que ya tiene, en este caso, un smartphone. ¿Y cómo lo logro? Una de las formas es incentivar el consumo de nuevos productos. En vez de alargar la vida útil de lo que estoy vendiendo, y como ya lo hemos hablado, esto puede lograrse haciendo de que la posibilidad de reparación o sea imposible o sea muy costosa. Lo que es posible mediante decisiones de diseño, como por ejemplo hacer una soldadura de ciertos componentes que hace que no sea posible reparar la pantalla de un smartphone sin tener que desmantelarlo completamente. O también escondiendo o no publicando una gran cantidad de información técnica que podría permitir reparar un producto por un reparador independiente. De esta forma se guarda el control sobre el mercado de la reparación y se puede controlar los incentivos de la compra de un nuevo producto. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? En primer lugar, en el lado de la extracción de materias primas, esto incita a una lógica de extractivismo, el cual además puede ser contraproducente, ya que para ciertos tipos de productos, como los computadores o los smartphones, la cantidad de diferentes metales y recursos que se necesitan es muy grande, y esta dependencia a la extracción puede causar problemas tanto geopolíticos como de abastecimiento a mediano y largo plazo. Y en el otro extremo del proceso, como ya lo hemos dicho, está la enorme cantidad de desechos que se generan, los cuales en general no son tratados. De hecho, según el mismo estudio del 2019 de la Organización Mundial de la Salud, que hablaba de los 50 millones de toneladas de basura, se estima que de esa cantidad, solo el 17,4% fue registrado como material recogido y reciclado oficialmente. Es decir, más de 40 millones de toneladas de desechos eléctricos y electrónicos fueron o quemados o dejados en vertederos o simplemente se encontraron en la naturaleza de alguna forma.
más de 40 millones de toneladas anuales de desechos que no son tratados. Y las cifras de reciclaje son aún menores en Latinoamérica, donde oficialmente se reconoce solamente el 3% como desechos reciclados. Y se podrán decir, bueno, existe una gran cantidad de desechos que son producidos en general, no solamente de desechos eléctricos o electrónicos. Entonces, ¿por qué es tan importante tratar el fin de ciclo de vida de este tipo de productos? Una de las principales razones es que estos aparatos tienen elementos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas, si es que no son tratados correctamente. Sustancias químicas como el mercurio, cadmio, plomo, cromo y retardantes de fuego a base de bromo. Todo esto no es un problema para quienes usan los productos, ya que están hechos para que no exista una posibilidad de contaminación durante el uso. Sin embargo, cuando se desechan y no son tratados adecuadamente, estas sustancias nocivas van a liberarse al medio ambiente. Y ya sean vertederos oficiales o clandestinos, la gente que extrae o recicla informalmente ciertos materiales que sí pueden ser reutilizados, como ya lo veremos un poco más adelante, pues van a verse expuestas a estas sustancias. El mal manejo de los desechos electrónicos en el fin de su vida útil generan una contaminación de aguas, de suelo, del aire, provoca daños también al sistema nervioso de la gente que está expuesto, entre otros problemas de salud. En resumen, tenemos un efecto debido a la extracción de materias primas al inicio de la cadena de valor y un efecto al fin de la cadena debido a la mala gestión del desecho. Y bueno, sabemos que generamos muchos desechos y que estos pueden ser peligrosos. Entonces, ¿qué hacemos con estos desechos? Como lo hemos estado diciendo, la primera respuesta que se nos viene a la mente es el reciclaje, y reciclaje oficial. Pero, ¿qué significa reciclar? En este caso es tratar de recuperar ciertos materiales que están presentes en los desechos, metales como el cobre o el oro, otros metales que están ahí, y poder extraerlos para luego, con un cierto tratamiento, poder ser reutilizados para la creación de nuevos productos. La lógica aquí es un cambio de paradigma del sistema lineal de extracción, producción, desecho, hacia un proceso cíclico o de economía circular, en el cual en el fin de vida útil de un producto, este se desmantela y sus partes son recuperadas y reinsertadas al ciclo de creación de productos como materias primas. Materias primas las cuales, en este caso, no son extraídas, es decir, no son nuevas, sino que son reutilizadas. En este sentido, el sector de reciclaje cumple con dos roles. En primer lugar, la reutilización de materiales para evitar la extracción de nuevas materias primas. Y en segundo lugar, existe un rol de protección del medio ambiente y de la salud de las personas al evitar que desechos posiblemente tóxicos sean botados sin un tratamiento previo. En este paradigma de economía circular, de reciclaje, se inscriben las leyes de responsabilidad extendida del productor que tienen ciertos países de América Latina o la ley ampliada de responsabilidad que existe en España. La idea acá es imponer una cierta responsabilidad de la posible contaminación que puede ser generada por la producción. Y en el marco legal típicamente ya sea por la creación o importación de un producto que va a ser catalogado como prioritario, con posibles impactos medioambientales o de salud. Y además de los desechos electrónicos y de las baterías que suelen usarse en ellos, también se habla de neumáticos, de pilas, de aceites, dependiendo un poco de la legislación. La creación de puntos limpios, como se les llama, o puntos de reciclaje, responden a esta necesidad de evitar que esos desechos electrónicos, o los desechos en general, se encuentran en la naturaleza sin un tratamiento. Sin embargo, como creo que ya lo mencioné previamente, no todo el reciclaje es oficial, ya que en muchos países donde existen vertederos de desechos electrónicos, existe una rama informal de reciclaje que implica problemas de salud de quienes la realizan, ya que van, por ejemplo, a quemar todos los aparatos que se encuentran acumulados para así poder recuperar más fácilmente ciertos metales como el cobre, lo que va en definitiva a crear una gran contaminación debido a esta quema y va a liberar todos los componentes químicos peligrosos de ese aparato. Lo ideal entonces no es solamente decir que vamos a reciclar, sino asegurarse que el productor de ese aparato sea responsable de cómo se hará efectivamente. Y si bien es cierto que el reciclaje es importante, sobre todo en la fin de vida de los aparatos, la contraparte es que da la sensación de que desechar un producto no implica un impacto medioambiental. Pero el proceso de reciclaje, además de otros impactos que pueda tener en sí, también tiene asociado un consumo de energía. Por lo tanto, cierta cantidad de contaminación sí es generada. Y además que los materiales no suelen poder reciclarse indefinidamente. Y sobre todo, asociado al reciclaje,
va a haber un nuevo proceso de producción de un nuevo material, de un nuevo producto que va a contaminar también. Entonces, aunque ayuda a prevenir y a disminuir los impactos medioambientales, el reciclaje no es necesariamente la solución perfecta. Tomemos el caso de los smartphones. Como lo habíamos hablado ya en otro episodio, un smartphone contiene alrededor de 70 tipos de materiales diferentes, de los cuales 50 son metales. Una gran cantidad de estos materiales se van a encontrar en poca cantidad y a veces en ciertas aleaciones o combinaciones en el caso de los metales, lo que se va a traducir o en una falta de incentivo comercial para extraer los recursos, para aplicar un proceso de reciclaje a ciertos metales debido a que no es interesante revenderlos por precio o por la cantidad que se puede obtener, o simplemente porque no es posible recuperarlos. Se estima que dentro de los 70 tipos de materiales que se utilizan, solo 20, es decir, un poco menos de un tercio, son realmente reciclados. El reciclaje entonces es una buena opción para asegurarse que los desechos sí sean tratados, pero solo debiese ocurrir en el fin de vida del aparato cuando ya no se puede hacer nada más. Pero antes existe una etapa que es la reutilización, ya sea la reutilización del aparato en sí, gracias a un proceso de reacondicionamiento, que es lo que se hace con los computadores o smartphones, ya que en vez de desecharlos completamente y desmantelarlos directamente, se busca repararlos en el caso de que presenten algún desperfecto y rehabilitarlos para ponerlos en estado de casi nuevo, y así ser o revendidos o donados. Depende de quién haga, si es una asociación o una empresa, este reacondicionamiento. Este proceso entonces alarga la vida útil total de ese aparato, retarda la generación de desechos y es una de las opciones que evitan una mayor cantidad de generación de impactos medioambientales, ya que a diferencia del reciclaje, no se está ejecutando nuevamente un proceso de creación a partir de materias primas, sino que se está renovando lo que ya existe. Y esta reutilización puede ser entonces del aparato entero, o puede ser que componentes dentro del aparato puedan reutilizarse gracias a un diseño pensado para ello. Y esto depende claramente de quienes crean los productos, la posibilidad o no de poder reparar, reutilizar o reacondicionar los aparatos. Porque si no hay una voluntad a partir del diseño, a partir de los modelos de negocios para promover este tipo de reuso, entonces es muy difícil poder hacerlo eficientemente. Pero hasta un cierto punto esto ya existe y es posible hacerlo. Se puede comprar smartphones reacondicionados, computadores reacondicionados y justamente reacondicionar ciertos aparatos que de otro modo hubiesen sido desechados para así, en el caso de computadores en general, disminuir un poco la brecha de acceso que existe, ya que hay programas que van a reacondicionar ciertos computadores y entregarlo a personas que no podrían obtenerlo de otra forma. Y si bien la reutilización y el reciclaje son elementos importantes que no hay que dejar de hacer, ya que efectivamente ayudan a prevenir ciertos impactos medioambientales, no tratan el problema de fondo que son los modelos de negocios basados en la extracción en el consumo constante de aparatos. Consumo que va a aumentar debido a la digitalización de las sociedades que se está impulsando. Digitalización de los trámites, de los servicios, el hecho de tener que albergar todas las informaciones que se generan, los nuevos avances tecnológicos, como actualmente los nuevos modelos de inteligencia artificial, el cambio de paradigma del transporte, desde los motores a combustión hacia un motor eléctrico, que va a estar basado en baterías y muchísimos componentes electrónicos. Todos los objetos conectados, el increíble aumento de ellos en cantidad y en diversidad. Todo esto, si no hay un cambio de paradigma de la forma en que son creados, para que sean diseñados con una visión más circular, entonces la reutilización y el reciclaje no van a impedir el aumento constante de desechos en el mundo. Y aunque esto es propio de las empresas, como consumidoras y consumidores sí tenemos un cierto peso. Un peso para disminuir el impacto medioambiental o disminuir la generación de desechos electrónicos. Lo primero que podemos hacer es darnos cuenta del consumo que tenemos, de la frecuencia y preguntarnos de dónde viene. Es una toma de conciencia en el fondo. Darnos cuenta de que cambio mi computador cada 3 años porque me quedo sin memoria o que cambio mi celular porque la batería se muere. Simplemente tratar de darse cuenta de los patrones de consumos que tenemos y de los aparatos electrónicos que usamos. En segundo lugar, está rechazar el consumo innecesario. No sucumbir ante la novedad de un nuevo modelo, de un nuevo computador o smartphone con una pantalla más grande, si realmente no lo necesito o si no necesito esas nuevas funcionalidades que pueden ser muchas veces sobrevaloradas con un fin de marketing. En tercer lugar está la reducción de mi consumo. Por ejemplo, si tengo 2 smartphones para tener 2 números, quizás cuando uno de mis smartphones deje de funcionar, en vez de comprar un smartphone simple, compre uno que acepte una doble SIM.
O si tengo un smartphone y un tablet y un computador, quizás no necesite realmente la tablet y puedo entonces reducir el consumo que tengo vendiendo mi tablet y no comprando una nueva después. Puedo también dársela a alguien que lo necesite en mi familia, lo que se traduce en la cuarta posibilidad, la reutilización. Muchas veces cuando ya no necesito algo o que lo ocupo muy poco, se queda ahí tirado en un escritorio, en un cajón, sin ser utilizado, siendo que podría ser útil para otra persona. Lo que evitaría, de hecho, la creación de un nuevo artefacto para esa persona. O yo mismo puedo necesitar un aparato y en vez de comprar uno nuevo, puedo pedir uno prestado o arrendarlo, dependiendo del uso que tenga. Con esto pienso en un amigo desarrollador que tenía que puntualmente crear una aplicación para iPhone, pero que no tenía un Mac. Y en vez de comprar uno, simplemente arrendó un modelo durante el periodo en que tenía que trabajar con él. En quinto lugar, podemos reparar. Sé que esto es bien complicado ya que va a depender de cada aparato, del costo de la reparación y de la voluntad de los productores de que sus productos puedan ser reparados. Pero puedo, por ejemplo, optar por productos que tienen una reputación de ser más fácilmente reparables o más abiertos en cuanto a la posibilidad de reparación. Y cuando mi aparato efectivamente deje de funcionar por alguna razón, hacer el esfuerzo e ir a repararlo. Sobre todo si el problema no está asociado a un problema de rendimiento, sino con la batería, con algún desperfecto o algún problema en la pantalla, por ejemplo. Esto quiere decir que desde el acto de compra puedo tener un efecto en mi comportamiento futuro. En sexto lugar está el cuidado de nuestros aparatos. Y quizás esto no es algo a lo que le pongamos realmente atención o que pensemos que sea un factor en la creación de desechos electrónicos. Pero si cuido mi smartphone, por ejemplo, si le pongo una protección o si evito de tomar café arriba de mi computador y si le hago una limpieza regular, tanto a nivel del software como del aparato en sí, voy a obtener una vida útil más larga de mi aparato. Ya que si se cae o si se me cae el café arriba del teclado, seguramente este va a tener que ser desechado completamente. El cuidado de nuestros objetos va de la mano con la reparación, que en el fondo es tratar de alargar la vida útil de los aparatos. En séptimo lugar está el reacondicionamiento, que puede ser o dar mi aparato en vez de botarlo a una empresa que va a reacondicionarlo y revenderlo o donarlo, o al momento de comprar, optar por aparatos reacondicionados, los cuales van a estar en buenas condiciones y van a ser vendidos mucho más baratos que sus equivalentes nuevos. Y finalmente, cuando ya no se tenga otra opción, reciclar. El objetivo para disminuir realmente la cantidad de desechos electrónicos no es simplemente reciclarlos, ya que esto no va a disminuir la cantidad, sino que solo va a tratarlos correctamente. Pero es importante hacerlo cuando ya no se puede hacer nada más. Reciclar. Y por mientras, cuestionarse un poco los modelos, el tipo de consumo y uso que tenemos y preguntarnos cómo podemos alargar la vida útil de nuestros aparatos. Todas y todos podemos hacer algo, ya sea que seamos consumidoras, productores e incluso también quienes desarrollamos software, ya que como lo hemos dicho en otros episodios, ese componente inmaterial, el software, las aplicaciones, los programas, pueden tener un impacto directo en nuestros aparatos. Por eso también quienes desarrollamos tenemos que tener una responsabilidad en disminuir la cantidad de desechos electrónicos del sector digital. Y sé que hemos hablado mucho de las otras facetas que puede tener el reciclaje y cómo no es la solución perfecta a todo, pero de todas maneras quiero insistir, sí hay que seguir haciéndolo. Si yo tengo un aparato que ya no funciona, la opción no es dejar de reciclarlo, sino ir a dejarlo en un punto limpio donde va a ser tratado o va a ser reacondicionado. No porque el reciclaje no resuelva todos los problemas, significa que hay que dejar de hacerlo. Es el primer paso y una vez que ya lo hemos internalizado, tenemos que ir un poco más lejos e ir viendo más alternativas, pero no dejen de reciclar. Les agradezco mucho de haber escuchado este episodio y si quieren seguir descubriendo sobre cómo la tecnología afecta y puede mejorar nuestro mundo, no dejen de suscribirse a la emisión, dejar un comentario, compartir el episodio y enviarnos sus sugerencias de temas que les gustaría escuchar más. Los esperamos en 2 semanas más en Naxolitech Podcast.